Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Tercera parte. La ciudad universitaria. Capítulo 3. Hombre, conócete a ti mismo. Hacíamos otros cursos no menos importantes para nuestra reeducación, alternados con el de moral estatuida por el insigne maestro nazareno. Uno de ellos trataba de la ciencia universal, cuyos rudimentos nos dieran entonces a conocer 2 años después de iniciados en el curso de moral cristiana, a través de estudios profundos, análisis tan penosos cuan sublimes, y en estos mismos análisis entraba la necesidad de estudiarnos a nosotros mismos, aprendiendo a conocernos íntimamente. Exámenes personales delicados eran efectuados con detalles aterrorizantes para nuestro orgullo y para nuestra vanidad, pasiones dañinas que nos habían ayudado en la caída hacia el abismo, al mismo tiempo que, siendo las aulas mixtas, adquiríamos la doble enseñanza de disecar también el carácter, la conciencia, el alma, en fin, de nuestros pares como de nuestras hermanas de infortunio, lo que nos confería un valioso conocimiento del alma humana. Era profesor de esa cátedra magnífica el venerado educador Epaminondas de Vigo, espíritu cuya rigidez de costumbres, virtudes inatacables y energía inquebrantable nos infundían más que respeto, una verdadera impresión de pavor. En su presencia nos sentíamos desnudos de los disfraces, de cualquier atenuante inventado por los sofismas conciliatorios, el peso vergonzoso de la inferioridad que nos marcaba, el oprobio de la incómoda situación de responsables por delitos degradantes, pues dominaba las potencialidades de nuestra mente la convicción de que no pasábamos de rebeldes cuya insensatez obligaba a obreros abnegados del mundo espiritual a sacrificios permanentes a fin de conseguir elevarnos de las tinieblas en las que nos precipitáramos. Bien, la vergüenza que azotaba nuestros espíritus en presencia de Epaminondas era un suplicio nuevo e inesperado, de naturaleza absolutamente moral, sin embargo superlativa, que se presentaba en esta segunda fase de nuestra situación de suicidas, en preparación de futuras realizaciones reparadoras. El emérito educador nos auxiliaba a ojear la propia conciencia, llevándola a abrirse hasta los recuerdos remotos de las sucesivas migraciones terrenas que tuviéramos en el pasado, cuando inquiría a nuestra alma, penetrándola con la mirada centelleante de fuerzas psíquicas como baterías de irresistibles energías. Estremecimientos sacudían lo más íntimo de nuestro ser, al paso que deseos aflictivos de fuga precipitada, que nos librase de su presencia, como de la nuestra propia, alucinaban nuestros sentidos. Mientras Aníbal de Silas, con la ternura consoladora del Evangelio, encendía en nuestro seno antorchas benéficas de confianza en el porvenir,
clareando el ámbito de nuestras vidas con las auspiciosas posibilidades de redención. Epaminondas arrancaba lágrimas de nuestros corazones, renovaba angustias al obligarnos a estudios en el inmenso libro del alma, arrastrándonos a estados de sufrimiento cuya intensidad y aterradora complejidad, absolutamente inconcebible a la mente humana, nos hacían alcanzar los límites de la locura. Por esa razón lo temíamos y era dominados que por un sentimiento fuerte de pavor, al par de angustias irreprimibles que subíamos diariamente las escaleras de la academia para con él aprender los inicios de la terrible disciplina exigida igualmente a antiguos iniciados de las escuelas de filosofía y ciencias del Egipto y de la India, el reconocimiento de la inferioridad personal para el método de la elevación moral por la autoeducación. En tanto, tales aulas eran tan necesarias para nuestro desarrollo psíquico cuanto lo eran las de Aníbal. Eran realmente su continuación, como pasaremos a exponer más adelante. Había todavía un tercer curso, el cual se resumía al ensayo de la aplicación en la vida práctica de los valores adquiridos durante los estudios y observaciones de los cursos anteriormente mencionados. En vez, sin embargo, de instruirnos para una práctica profesional, como se diría en lenguaje terreno, ese tercer aprendizaje, orientado hacia la práctica de la observancia de las leyes de la providencia que hacía siglos infringiéramos, tenía por mentor al profesor Souria Omar y se desarrollaba generalmente fuera del santuario, o sea, del recinto de la escuela, preferentemente en la costra de la tierra y en los dominios inferiores de nuestro instituto. Los domingos reposábamos, además que no éramos individuos cuyas facultades espirituales poco desarrolladas y aún más perturbadas por el traumatismo vibratorio provocado por el suicidio, no permitía labores continuas como veíamos ejercer a nuestros devotos instructores que jamás estaban ociosos. Descansábamos, por tanto, y hasta nos divertíamos en reuniones fraternas efectuadas por las vigilantes o visitando en caravanas amistosas otros departamentos de la colonia, inferiores al nuestro, así reviendo a viejos amigos y antiguos maestros como Teócrito, y de esa forma prestando solidaridad y alivio a hermanos más desdichados que nosotros, que se encontrasen a su vez en aquellas dependencias conocidas. Ni así, como vemos, dejábamos totalmente de ejercer actividades. Aprendíamos todavía. Progresábamos en conocimientos obteniendo en las citadas reuniones nociones de arte clásico trascendental del que eran dignos exponentes no apenas nuestros maestros, como otros que caritativamente nos visitaban, y hasta nuestras vigilantes, que ensayaban con ellos una nueva modalidad de servir a Dios y a la creación, o sea, utilizando lo bello empleando la belleza, pues conviene acentuar que nuestros maestros, siendo científicos, también se revelaban estetas, enamorados de la suprema belleza que se origina del sempiterno artista.
Veamos, no obstante, en qué consistían las tan importantes cuanto pavorosas aulas del eminente preceptor Epaminondas de Vigo, el cual, como sabemos, fuera maestro de iniciación en antiguas escuelas de la doctrina secreta en la India como en el Egipto. En uno de los encantadores palacios de la avenida académica se instalaba la Escuela de Ciencias de la Universidad del Barrio de la Esperanza. Majestuoso y severo en sus líneas arquitectónicas, al pasar sus umbrales nos acometía la impresión de que allí se veneraba a Dios con todas las fuerzas de la razón, de la lógica y del conocimiento. Soplos de indefinibles convicciones agitaban nuestras potencias anímicas, dándonos la intuición de nuestra propia pequeñez ante la sabiduría, mientras que fuertes emociones nos infundían un singular respeto por lo desconocido que allí encontraríamos, llevándonos a los límites del terror. Recordábamos entonces a Aníbal. Su recuerdo nos traía la imagen dulcísima del maestro de Nazaret, a quien en toda la colonia llamaban el maestro de los maestros, el magnífico rector de la espiritualidad. Nos sentíamos entonces con coraje, convencidos de que estábamos bajo su dependencia, efectivamente abrigados en su redil, amados por él y por él mismo protegidos. Exactamente igual al recinto del santuario, donde se administraba la ciencia del Evangelio, el nuevo sagrario tenía la diferencia de ostentar el célebre precepto griego, ornamentando en fulgores diamantinos en lo alto del indispensable telón, en todas las auras, para la captación de las vibraciones del pensamiento. Hombre, conócete a ti mismo. Antes de una no menos célebre sentencia cristiana, cuya profundidad y excelsitud todavía revolverá el mundo terrestre y sus sociedades, una especie de autorización del Verbo Divino para los trabajos que se desarrollaban bajo la invocación de sus leyes. Nadie entrará en el reino de Dios si no renace de nuevo. Se hacía evidente que los educadores que nos dirigían subordinaban sus métodos a las normas estatuidas por Jesús de Nazaret, al cual inequívocamente demostraban venerar como orientador y jefe del movimiento impetrado no apenas en nuestro favor, como de la humanidad toda, que se trataba de iniciados cristianos de elevada clase moral, no teníamos pues ninguna duda, y si eran filósofos, científicos, investigadores, sociólogos, pedagogos, eméritos, como más tarde tuvimos ocasión de verificar, también estaba fuera de duda que eran la sublime escuela de moral y de fraternidad establecida por el Cristo de Dios, que extraían modelos y métodos para ejercer entre los hombres encarnados y los espíritus en tránsito las elevadas aptitudes que poseían. Intrigados con todo cuanto nos era dado observar, nos acometían a veces vértigos al pensar sobre la realidad de la vida que en el más allá del túmulo encontrábamos, cuando creyéramos no existir más después de que el último bocado de arcilla ocultase nuestro cuerpo inerte de la visión humana. Presintiendo no obstante enseguida acontecimientos importantes
en torno de nosotros mismos, oímos que el discreto y sugestivo tintinear de una campanilla nos advertía, atrayendo nuestra atención. Un respetuoso silencio dominó el recinto. Se diría que todos los pensamientos se entrelazaban en la conjugación fraterna de sentimientos homogéneos, mientras ondas fluídicas armoniosas de lo más alto bajaban en chorros de bendiciones esclarecedoras, protegiendo, inspirando los sacrosantos trabajos que seguirían. Se levantó Epaminondas de Vigo. Por primera vez oímos su voz, enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, la palabra del nuevo maestro, de aquel que afrontara otrora el suplicio de la hoguera por amor a los elevados ideales de la verdad, se extendió por el salón inmenso, vibrando bajo las bóvedas que nos abrigaban y como que reproduciéndose para siempre en los meandros de nuestras almas, suscitándonos las facultades para nuevas conquistas morales, mentales, intelectuales y espirituales. Delgado, modesto, venerable con su barba larga, que tenían una inmaculada blancura de luminosidades trascendentes, aquel anciano que nos fuera presentado 2 años antes y en quien supusiéramos la vacilación de la decrepitud, ahora surgía ante nuestros ojos sorprendidos en actitud varonil, cual gigante de la oratoria, exponiendo las bases de una doctrina renovadora. Hasta entonces